Vamos a meditar un momento en las Escrituras y quisiera nada más tratar de explicar un poquitito la razón de este tiempo. El tema, o más bien que tema, básicamente es una pregunta que yo quiero que al final usted la pueda responder de una manera puntual y muy personal. ¿Radical o fanático? En otras palabras, ¿soy un radical o soy un fanático? Y pareciera ser que a veces la línea es muy frágil, sin entender realmente el trasfondo de uno y de otro y las características de eso. Permítame leerle lo siguiente y tratar de explicar cuál es el trasfondo, hacia dónde quiero llevarlos. Una de las acusaciones ligeras contra los cristianos es rotularlos, o contra aquellos que nos llamamos cristianos, es rotularlos como fanáticos, simplemente por el hecho de que exhiben un compromiso serio de lo que creen y unas convicciones firmes que no están dispuestos a negociar por nada del mundo. Porque por lo mismo, esta expresión de ser fanático, que es una expresión peyorativa, tiene una intención muy despectiva hacia aquellos cristianos que se consideran pues radicales y que no negocian nada de los compromisos que tienen o que han asumido con Dios, ¿no? Y este calificativo de ser fanático pues ni siquiera tiene idea de precisamente la diferencia de una y de otra. Y yo quiero que usted me acompañe hacia algunos aspectos que voy a ver de las Escrituras. Voy a tomar poco tiempo porque no tenemos clase de niños, así que para que sus niños no se me queden allí de repente dormidos o se incomoden. Bien, déjeme explicarle por qué. Esta semana ocurrió un acontecimiento que, aunque fue en los Estados Unidos, fue un acontecimiento que pegó al sector cristiano y también a muchos sectores que les llaman sectores conservadores, no solo en los Estados Unidos, en México, Latinoamérica y en el mundo, pronunciándose, lamentando la muerte de un joven, Charlie Kirk, en los Estados Unidos, un joven a quien de alguna manera se había dedicado desde, es joven, 31 años, padre, esposo y un hombre con unas convicciones acerca de lo que las Escrituras dicen. En realidad, entre otras cosas, además de ser apologista y que de alguna manera, teniendo cierto contacto con el gobierno de los Estados Unidos, también surge la contraparte en cuanto a hacer burla y mofa de este asesinato. Curiosamente, quizá usted lo leyó así por allí de alguna manera muy ligero o lo vio por allí, pero nada más déjeme explicarle muy rápido. Entre otras de las cosas, lo interesante, este joven llegaba a universidades no a provocar, sino sencillamente a demostrar su fe y lo que la Biblia dice, y especialmente a confrontar, dándoles espacio, dándoles tiempo a quienes estuvieran o tuvieran otra postura y escucharles, y les daba tiempo, y después de eso hacerles algunas preguntas de la cual pues obviamente una ideología no se puede defender con bases. Una ideología solamente es una idea, es una cuestión personal y se acabó. Y obviamente esto en el sistema que se está formando en el mundo, un sistema progresista, liberal, con tintes políticos y con tintes muy oscuros por allí, pues obviamente había quien estaba en contra de eso. Ahora, lo terrible de esto es que al morir, pues empezaron a circular videos de jóvenes o de personas, pues riéndose, alegrándose, haciendo canciones acerca de la muerte de este joven. Qué triste es pensar que aquellos que
que piden libertad son los primeros que callan. Aquellos que abogan por cierta vida, bueno, son los primeros que les interesa menos que este hombre además dejó a una esposa y a una niña pequeña, y haciendo burla de todo eso. Ahora, eso me llevó a pensar precisamente a esta situación. ¿Qué es ser radical? ¿Qué es ser fanático? Porque también empezó a circular, y algo que curiosamente sí, cierto político mexicano y muchas de repente burlándose, y una frase que me puso a pensar donde decía, es que él se lo buscó, él recibió una sopa de su propio chocolate. En realidad sabían lo que él expresaba. Bueno, es curioso que los que piden tolerancia son los primeros intolerantes, y eso es lo que quiero llevar a usted. Mire, la palabra radical es una palabra interesante, porque esta palabra es de origen latino, latina, y se refiere originalmente a la raíz de una planta. Así que radical originalmente era la raíz de esa planta. Con el correr del tiempo, entonces, esa palabra que se denominaba, que se usaba para la raíz en la botánica, bueno, se empezó a ver o se empezó a transformar para poder adjudicar a todo lo que es relacionado con algo fundamental, con algo importante, porque está hacia abajo. Una planta nunca podrá crecer y nunca podrá tener fuerza si sus raíces no son profundas. De tal manera que entonces esa expresión de radicalis se empezó a poner a aquellas personas que tenían convicciones y que tenían raíces profundas, a diferencia de lo que se conoce como fanático. Y ahorita voy a explicar las dos cosas de manera en las escrituras, cuáles son las diferencias. Entonces, un radical o una persona radical es aquella que tiene convicciones, que tienen raíces, que finalmente esas raíces son las que le hacen sostenerse a pesar de todos los embates que puedan haber alrededor. Esas raíces le mantienen firmes. Cuando las raíces son superficiales o son cortas, cualquier cosa puede destruir esa planta. De tal manera que entonces esa misma expresión fue cambiando para denominar a aquella persona que busca lo esencial, que tiene conceptos fundamentales y fundamentados, y tiene esos conceptos que los puede manejar y puede hacer su expresión y una apología precisamente de eso. Ahora, la diferencia entre radical y fanático es totalmente diferente. La palabra fanático también es una palabra de origen latina. Originalmente viene del término fanum. Un fanum era un templo. Y los que servían en el templo llegaron a ser, en el sentido original, llegaron a ser denominados precisamente fanáticos, por fanum, por esa raíz. Así que un servidor de ese templo era fanático. Sin embargo, con el correr del tiempo, esos que servían en esos fanum, en esos templos, esa actitud de estar sirviendo a una deidad sin un conocimiento, solamente por influencia o solamente a veces por herencia de familia, el estar sirviendo en ese fanum, en ese templo, pues empezó a deteriorarse la palabra de tal manera que entonces un servidor de ese templo era un fanático, pero con una connotación muy interesante, con una connotación de ser una persona sumamente apasionada, sin sentido, pero también la otra de las cosas, intolerante a cualquier otra cosa que atentara su creencia.
Y una creencia, vuelvo a repetir, sin raíces. Aún entre ellos mismos, entre diferentes templos dedicados a algunas deidades romanas, entre ellos tenían problemas por no aceptarse mutuamente, por considerarse a sí mismos los poseedores de esa verdad. De tal manera que entonces, cuando nosotros hablamos de una persona radical, estamos hablando, o se debe entender, una persona con convicciones, con una razón, con raíces fuertes y que de alguna manera no le van a cambiar nada y que no va a negociar nada porque su convicción es real. No solo es una emoción, no se deja llevar por sus emociones, son convicciones, a diferencia de un fanático que es intolerante, que es irracional, que simplemente repite lo que ha escuchado, que repite lo que otros dicen sin pasarlo por el filtro de si es verdad o no, si es correcto o no, sino solamente porque es popularidad. Hoy en día, como no sé por qué les encanta a la gente, especialmente a quienes nos dirigen nuestro país, hablar de popularidad, ponerle un porcentaje de popularidad. Hay una gran diferencia entre ser popular y ser eficaz. Usted y yo podemos ser muy populares. Vamos. Adolfo Hitler, una persona muy popular, pero no solo fue una persona popular, también es una persona que tras sí lleva 6 millones de personas de muertes. Así que un fanático es intolerante, un fanático es irracional. Y la Biblia nos muestra las dos cosas. Y yo quiero llevarle a eso de tal manera que quiero rogarle de favor que usted mantenga su Biblia, porque va a ser corto lo que tengo que hablar. Me voy a extender más adelante en otro domingo, más adelante. Pero mire, déjeme decirle, bueno, vamos a lo siguiente. Número 1, un radical es una persona que tiene convicciones. Y quiero subrayarlo esto. Una persona radical no es una persona emotiva. Una persona radical es una persona que hace las cosas por convicción. Por favor, acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 3, al versículo 15. Este versículo es interesante. Quien lo está escribiendo es el apóstol Pedro. Cuando él lo escribe, son los últimos días de su vida. El cristianismo no era popular. El cristianismo tenían que reunirse muy ocultamente. De hecho, Pedro murió crucificado. Y cuando estaba por morir, él pidió que al morir le crucificaran de cabeza. ¿Por qué? Porque él decía que él no era digno de morir como su Señor. Así que el cristianismo no era popular, era perseguido. Los primeros cristianos se tenían que reunir en lugares ocultos. Es más, no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Ellos solamente repetían algunas frases que algunos líderes les habían enseñado. En algunas ocasiones ellos podían tener algunos pequeños documentos así muy sencillos que leían y leían y leían. No tenían una frase como tenemos, una Biblia como teníamos nosotros. Tampoco tenían la posibilidad de cantar como la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hacían ruido. Y si hacían ruido podían ser descubiertos por el imperio para tomar a cada uno de ellos y matarlos. Entonces el apóstol, y además de eso eran confrontados por su fe. Pero el apóstol Pedro anima a esos cristianos como nos va a animar a nosotros. Y eso es algo que yo quiero que por favor usted tome mucho en cuenta. Porque un cristiano no es aquel que solamente va a una iglesia, no es aquel que va a un edificio, no es aquel que puede decir mis papás me enseñaron. Tampoco un cristiano puede decir me siento bien. Bueno, puede sentir bien, pero eso no nos hace cristianos.
La vida cristiana tiene muchas aristas: adorar a Dios, bendecir a Dios, tenerle nuestro respeto, rendirle nuestro culto, ofrecerle a Él todo. Eso es bueno, pero eso llegará un momento que nos pase por un filtro, y allí en ese filtro nosotros vamos a ser probados si lo somos o no lo somos. Pero regreso a este pasaje. Vean lo que dice el apóstol Pedro: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados. Y aquí vaya por favor subrayando esto: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La primera cosa que les decía: ¿qué es un cristiano radical? Es una persona que tiene convicciones, que puede responder a su fe, y que cualquiera que le demande razón de lo que él cree, por qué lo cree, no sencillamente pueda quedarse callado, sino pueda expresarlo. Pero aquí menciona dos cosas: con reverencia y mansedumbre. Es decir, que una persona que tiene convicciones está segura de lo que cree y no tiene que gritar, no tiene que alzar su voz. Simple y sencillamente puede expresar y puede decir: esto creo por esto. A ver, debátanmelo. Fíjese la palabra interesante que ustedes tienen ahí en su Biblia, dice presentar defensa. Es una palabra que nosotros la usamos hoy en día, es una apología. Una apología es una defensa de algo. Puede ser defensa de la fe, defensa de una filosofía, defensa de la política, presentar una defensa de. Pero aquí la característica no es gritos, la característica no es tampoco regaño, no es enojo, sino la característica es reverencia y mansedumbre. Y Pedro dice aquí: ¿por qué? Porque si alguien viene y te pregunta de la esperanza que hay en ti, tú eres y debes ser responsable de lo que tú crees. ¿Sabe qué? Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que vivimos un cristianismo light, ligero. Un cristianismo en donde se nos ha enseñado a tomar en cuenta primero nuestras emociones. Nos hemos tragado las expresiones como que tú naciste para ser feliz. ¿Dónde dice eso? Mire, usted lo sabe. Desde que nacemos hasta que morimos tendremos problemas. Y si usted me dice que nació para ser feliz, no sé, tiempo atrás ya se hubiera cortado las venas. La vida es una situación en donde habrá tiempos difíciles, tiempos buenos, habrá tiempos alegres, habrá tiempos felices. Pero sentar nuestra vida en una posición de decir yo debo ser feliz nos causará muchos problemas, porque estamos nosotros basando nuestra forma de vida en nuestras emociones y no en nuestras convicciones. Una persona que tiene convicciones a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los embates, es una persona que se mantiene firme. Pero una persona que no tiene convicciones, mire, a la primera quiere claudicar. Y no solo eso, a la primera le presentan otras opciones y la sigue porque le latió, porque finalmente llegó a tomar esa decisión por sus emociones y no por una convicción. Mire, hay un pasaje, si usted va por favor allá en el libro de Job. Usted conoce la historia de Job. Job capítulo 13, de favor. Job capítulo 13. Job fue un hombre que teniéndolo todo llegó a estar literal en la miseria. Dice la Biblia que era un hombre más rico que todos los orientales, tenía una hermosa familia, las cosas le iban bien. Era un hombre también riquísimo en ganado, que en aquellos tiempos era muy apreciado. Así que tenía haciendas, todo. Estaba feliz, pero un día la desgracia toca su vida. ¿Qué pasa? Sus hijos mueren, todos. Sus ganados también, sus haciendas se queman. Y finalmente él termina con una gran enfermedad que
Era a tal grado la desesperación que era como una especie de sarna, que tomaba un tiesto de ladrillo y con eso se rascaba y quedó solo, bueno, con su esposa. Pero luego sus amigos saben que él está enfermo y vienen sus amigos. Y cuando lo ven a lo lejos, en vez de acercarse, se ponen a llorar con él. Valientes amigos, ¿no? O sea, usted está dolorido, usted necesita una palabra, vienen otros y se ponen a llorar con usted, y pasan 3 días a lo lejos, ni siquiera se acercan con él, y después vienen, se acercan, y entonces empieza cada uno a dar su discurso, su opinión. Pues fíjate que yo creo que tú estás enfermo por esto, y cada uno tiene su opinión. Le fallaste a Dios, andas en pecado, a lo mejor por allí, examina tu corazón. Y llega un momento en que Job le dice, está bien, ahora me toca hablar a mí. Y es aquí donde yo quiero que ustedes vean, por favor, Job capítulo 13, de favor. Job capítulo 13, donde él les dice a sus amigos, bueno, ya está bueno, ya les escuché, fue suficiente, no fue intolerante el trato de escucharle, pero ahora dice, ahora escúchenme a mí. Versículo 13, ¿sí? Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. O sea, voy a expresar lo que siento y a ver qué es lo que viene después. Y luego dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y cuando está haciendo alusión es la situación de la desgracia en la que había caído. Y tomaré mi vida en mi mano. O sea, ¿por qué voy a quitarme la vida? No me voy a suicidar. Pero vea lo que dice. He aquí, aunque él me matare, ¿qué dice? Ahora, fíjese por favor la expresión tan seria. O sea, es una expresión muy seria que él mismo está entendiendo. Esta expresión de decir, aunque él me matare, es una hipérbole, porque él sabía que en teoría Dios no venía a matarlo, porque Dios es vida. Entonces la expresión es una hipérbole, es una exageración de algo que no iba a acontecer, pero él lo dice, ok, mira, les voy a decir lo siguiente, si mi Dios me matare, aunque Él me matare, ¿qué creen? Yo seguiré esperando en Él. Quiero que piensen por favor usted hoy en esta mañana, que lo pensemos. ¿Cuántas veces todos pasamos tiempos difíciles en familia, en el trabajo, situaciones de salud, situaciones familiares, aún internas, situaciones que las cosas no van bien? Tomamos una decisión y salió equivocada. O finalmente usted creyó que las cosas iban a salir bien, pero salió mal. Pero quiero preguntarle, ¿cuántas veces ante una situación así le ha dado la espalda y ha buscado otras opciones? O ha dicho, me voy a dar mi tiempo, porque a lo mejor Dios me falló. O bueno, pues si no, Dios me falló, pero ahorita estoy mal. Denme chance, yo solito me voy a recuperar y un día voy a regresar. Cuando nos pasa eso, de repente a veces, si tenemos tiempo, podemos regresar. Pero si alguna situación nos agarra en curva, ¿qué pasa? ¿O qué pasará? ¿Qué cuentas yo daré delante de Dios? Ahora, fíjese por favor la confianza que tenía Job. De quedarse literal en la calle sin nada, ¿sí? Sin nada. Sí, yo les decía a su esposa, pero cuando él está allí, así, viene su esposa y le dice una cosa. ¿Aún mantienes tu integridad con Dios? Como dicen, estás tonto todavía a seguir creyendo en Dios, mira cómo te tiene. Y le dice, maldice a Dios y muérete. Tener una esposa así, o ser una esposa así, es una de las cosas más bellas que le suceden a algunos. Ahora, por eso les decía, ¿a quién tenía Job? Pero cuando él hace ahora un recuento, mire, es más, la Biblia dice, hablando de Job, aunque no es el tema de Job, dice que en ningún momento él abrió su boca para atribuirle a Dios su situación, sino que fue prudente.
Y él dice, aunque mi Dios me matare, ¿qué? En él esperaré. Ese es un hombre de convicciones, no fanático. Sabe en quién va a esperar. Sabe que Dios no le va a matar, pero sabe que puede poner su confianza en él. Por eso, el apóstol Pablo dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Un hombre radical es una persona de convicciones que sabe en quién ha puesto su confianza. Mire, vea por favor, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Espero que traiga su Biblia, aunque se están poniendo los textos, pero me interesa que usted lo busque en su Biblia, de favor. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, 2 Timoteo, es la última carta que él escribe. Él la escribe desde la cárcel. Ya sabe de qué va a morir. Si usted lo ve en el capítulo 4, él dice, yo voy a ser sacrificado. O sea, ya estaba sentenciado, así que él podía estar en una situación de estrés, en una situación de lamento, diciendo, dejé todo, mira ahora cómo estoy. No. Y cuando escribe esta epístola, quiero que vea, por favor, lo que yo estoy diciéndole. Un radical es aquel que tiene convicciones, sabe, tiene raíces. Porque eso es ser radical. No solamente se mueve por la emoción. Mire, la emoción son traicioneras. Si usted se casó por emoción, lamento que haya descubierto después que no es la realidad. Si usted toma una decisión en cualquier cosa, por algo que le latió, dice Jeremías, que engañoso es el corazón. Ahora, déjeme por favor que usted vea lo que dice Pablo. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Padecía persecución. Y cuando estaba diciendo padezco esto, recuerde, está en la cárcel. ¿Sí? O sea, no está libre. Estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto. Estoy aquí con estas cadenas. Estoy aquí porque yo prediqué el evangelio y por eso lo estoy padeciendo. Pero no me avergüenzo, porque yo sé, ¿qué dice? A quién he creído. Yo sé a quién he creído. Jesús relató en una ocasión que el hombre que puso o edificó su casa sobre la roca, vinieron fuertes vientos y su casa no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca se llama Jesucristo. Yo sé a quién he creído. Nada me va a mover. Un hombre radical es alguien que tiene una convicción. Sabe en quién ha puesto su confianza. Y sabe que no solo es te creo. No es una situación que muchas veces decimos, no, pues Dios es poderoso y Dios es... No, o sea, de palabras nos podemos comer 20 tacos. Pero cuando viene la situación de crisis es allí donde podemos decir lo que dice Pablo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y vea, por favor, y estoy seguro, o sea, no me van a cambiar. Yo estoy seguro que Él es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito. Otra versión, o se puede traducir de esta misma manera, porque yo sé que lo que le he confiado a Él en su mano está seguro. Pablo sabía que le había confiado su vida a Dios. Así que estaba seguro que Dios no le iba a fallar. Y eso no significaba que no iba a morir. Significaba que Él iba a estar a su lado en los últimos momentos. Y por eso no iba a claudicar. Y por eso Pablo es un gran ejemplo, porque yo sé a quién he creído. O sea, no me lo contaron, no me influenciaron, no me llevaron, no estoy allí en tal o cual iglesia nada más porque pues me siento bien. Mire, usted se puede sentir bien aquí. Es bueno que de alguna manera tengamos un buen tiempo, Dios nos ministre, Dios toque sus corazones, excelente.
Pero usted y yo tenemos que salir por aquí a esta puerta. Y si usted no aprende a depositar su confianza en Él, usted saliendo va a tomar otra vez sus problemas y se los va a llevar a su casa y con ellos va a lidiar toda la semana. Y su vía crucis será la misma. Es bueno estar un tiempo en la presencia de Dios, es como recargarnos. Pero si no aprendemos a depositar nuestra confianza en Él, de decirle, no importa lo que venga, vengan tempestades, venga todo eso, yo estoy confiando en Dios. Eso es lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, recuérdame qué dice lo demás. O sea, Dios le dice que no lo va a pasar por valle de sombra de muerte. Dios le dice que lo va a llevar por un lecho de rosas. No. Habrá momentos en que parezca que el túnel está tan oscuro que usted diga, no sé si voy a salir de esta. Siga caminando, porque si usted ha puesto su confianza, su depósito en las manos de Dios, Él es poderoso para sacarnos de allí. Eso es lo que es tener convicciones. Y una persona de convicciones no solamente es hacia adentro. No solamente es, no, pues yo sí creo, y yo esto, el otro, un cristiano de la secreta. O sea, ¿qué es un cristiano de la secreta? Un cristiano que solo usted sabe que es cristiano. Pero la gente que está a su alrededor ni siquiera sabe que es cristiano. Bueno, sabe, porque de repente lo ve que los domingos, porque hay vecinos chismositos que lo ven, que de repente usted saca su Biblia así como que escondida, la más chiquita para que no la vean, ¿no? Y se sube a su coche y va a la iglesia, ¿no? Ese es un cristiano de la secreta. Pero un cristiano con convicciones expresa, comparte, y no importa lo que pueda venir. Judas, versículo 3. Allá casi es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. No tiene capítulos, por eso si usted abre su Biblia nada más tiene versículos. Y vea por favor lo que dice el 3. Otra vez, les repito, son tiempos de crisis. Son tiempos en los que ser cristiano no es popular. Son tiempos en los que no es fácil ser cristiano. Hoy en día puede ser cristiano y ser popular, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Pero cuando Judas escribe esta parte, vea por favor lo que él dice. Amados, por la gran solicitud que yo tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles o animándoles a que ustedes contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Cuando dice este pasaje que ustedes tienen que contender por la fe, no está diciendo sean unos peleoneros y anden peleándose con medio mundo. No, tu fe tienes que defenderla, en otras palabras. Pero ¿sabe qué? Parece ser que hoy en día la minoría nos ha estado ganando, porque los cristianos estamos con miedo, ocultos. Nos ha ido ganando con ideologías, y no quiero meterme allí, pero usted las conoce. Y una ideología es solo eso, es una idea, no tienen razones. Así que cualquiera puede tener una idea y puede ser muy respetable, pero a veces hay ideas absurdas sin sentido. Pero parecería ser que son los que nos están ganando contra la razón. Siglos atrás, la expresión cogito ergo sum, pienso luego existo, era lo importante, porque la razón estaba por encima de todo. Pero hoy en día no importa si haya razón o no, si lo sientes está bien. Por lo tanto entonces es siento, luego existo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te percibes hoy? ¿Cómo te ves a ti mismo? Así que entonces confórmate y haz como tú te sientes, porque eso es una ideología y nos ha ido ganando. Pero aquí Judas nos dice que usted y yo debemos contender, defender nuestra fe
que ha sido una vez dada a los santos. No es solamente el personaje que falleció esta semana. A nivel mundial fue tendencia. En las Escrituras encontramos hombres y mujeres que eran radicales, que fueron hombres que estuvieron dispuestos a pagar un precio alto por defender su fe. Y no solo en la Biblia, en la historia del cristianismo. Hace ratito les decía, me venía a la mente un personaje, y pocos lo conocemos, Juan Hus, y del cual viene un grupo religioso, los husitas. Busquen en la historia allí. Juan Hus, sacerdote, que empezó a leer la Biblia, encontró a Dios en la Biblia y empezó a traducirla y a hacer escritos buscando que la gente entendiera las Escrituras y buscando que la gente regresara a Dios. Se dice que Juan Hus tenía una capilla, él es de origen checoslovaco, tenía una capilla y domingo a domingo el grito que se oía era volvamos a la Biblia. Obviamente esto pegó con la religión institucional. Fue llamado y reconvenirle para que se retractara de sus escritos. Quemaron todos sus escritos, pero él siguió escribiendo. Un día lo tomaron preso, se lo llevaron a la plaza y allí lo ataron a un mástil de madera. Pusieron alrededor leña, pero también pusieron sus libros, sus escritos. Y se acercaron los líderes y le dijeron algo, y le dijeron, te damos una oportunidad. Si tú te retractas de todo esto que has escrito, te dejamos libre, pero no vas a volver a hacerlo. Y teniendo la tea en la mano, él les dijo, no, porque yo no voy a negar a aquel que murió por mí hace años en una cruz y que no se avergonzó de mí. Tomaron la tea y empezaron a quemarlo. Y mientras él estaba literal despedazándose por el fuego, en vez de estar despotricando, en vez de estar expresando maldiciones, se dice que él murió cantando un himno. La gente que estaba ahí alrededor, por morbo, tiempo después, se convirtió a Jesús por el testimonio de un hombre que fue fiel a sus convicciones, que no se retractó por nada ante lo que era popular, ante lo que era pues lo establecido por la sociedad. Él murió cantando, vuelvo a repetir, por sus convicciones. Mire, vamos rápido, acompáñeme a dos historias allá en Daniel, rápido. Usted las ha conocido, a lo mejor si estuvo en una escuela dominical, las escuchó. La primera es la de tres amigos. Nosotros le conocemos como los amigos de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Usted se acuerda de ellos? Bueno, déjeme recordarles de favor y vamos rápido. Primero, Daniel, capítulo 3, de favor. Gobernante Nabucodonosor, rey de Babilonia. Su tiempo era capital del mundo. O sea, todos los reinos le rendían cuentas hacia él. Y por allí erige una estatua de sí mismo y de sus dioses. Y en ese tiempo, muchos judíos habían sido deportados tiempo atrás, por el año 500, los llevan hacia Babilonia y estando allí, unos los matan y otros, viéndoles una buena perspectiva de lo que ellos son, bueno, les permiten ciertos privilegios en Babilonia, les dan ciertos alimentos, pero con la finalidad de que ellos más adelante pudieran servir al imperio de Babilonia, de Nabucodonosor. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, levanta una estatua, que vengan todos la crema innata del mundo, reyes, sátrapas, magistrados, todos lo mejor. Y cuando se empieza a levantar la imagen y se empieza a tocar una gran música, como para que les movamos las emociones, y todos se arrodillen ante esta imagen. Y le pareció bien a Nabucodonosor, pero ellos, los que le estaban aconsejando, estaban pensando en esos jóvenes que tenían convicciones, que tenían firmeza. Porque sabían que entonces
pues no les quedaba otra más que doblar manitas o doblar rodillas. Y llegó el día, levantaron la imagen, se tocaron la música. Y mientras todos estaban arrodillándose, es la crema innata, lo mejor, ¿sí?, de todo el imperio, de todo alrededor. 3 jóvenes se quedaron de pie. Eran el lunar en medio de todo. Y cuando se quedaron en pie, obvio, Nabucodonosor no se dio cuenta, pero fueron con el chisme y dijeron: ¿qué crees? Estos te desafiaron. Y aquí quiero que vea, por favor, lo que sucedió. Daniel capítulo 3, versículo 6. Dice: cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, instrumentos de música, todos los pueblos y naciones se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, saltes hasta el versículo 16, de favor. Y entonces, cuando sucedió esto, se queda Sadrach, Mesach y Abednego de pie. Y se les da una segunda oportunidad. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. Bueno, vea desde el 15. Ahora pues, les dice Nabucodonosor: ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si ustedes no la adoran, en la misma hora ustedes serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que lo libre de mi mano? Pues, ¿qué Dios? Le está dando una segunda oportunidad. Le pregunto, si usted tuviera esa segunda oportunidad, ¿qué diría? Ay, pues yo creo que citaría el Salmo 157:20, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí quedó. Pues tenemos una segunda oportunidad. ¿Será que es de Dios? No, pues sí tienen razón, lo voy a hacer. Aunque yo en mi corazón, no. Yo tengo otras convicciones. Porque así somos muy fáciles de engañarnos, ¿no? O sea, yo lo hice nada más porque en realidad en mi corazón no. Yo nada más lo hice para no entrar en conflictos. Bueno, ¿sabe cuál fue la respuesta de Sadrach? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, vamos a perder nuestro tiempo porque lo que nos estás preguntando te lo vamos a responder, pero no fuera necesario. Y dice el versículo 17: he aquí, nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo la ves? ¿Cómo que te quedó el ojo? Pero no termina ahí, sino que dice: y si no, o sea, y si finalmente morimos quemados, dice, y si no, mira, de una vez te advertimos que ¿qué? No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Eso es convicción, porque estaban creyendo en Dios. Eso es convicción, porque a pesar de una segunda oportunidad, ellos se mantuvieron firmes. Eso es ser radical, no es ser alguien que vaya con la corriente de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. Y cuando dice no os conforméis, lo que está diciendo: no se hagan a la idea de este mundo. El mundo nos está tragando sus ideas, su forma. Y dicen: no te hagas a esa forma, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Ahora, esto es Sadrach, Mesach y Abednego. Sáltese rapidito al capítulo 6. Ahora le toca el turno a Daniel, que no había aparecido allí. Daniel ahora estaba, y quien estaba gobernando era Darío, ya eran los persas. Y entonces, aquí, igual, pasa lo mismo. Vienen y le dicen a Darío un consejo: mira, fíjate que, ¿qué tal si proclamas que se ore solamente a los dioses que tú designes? Si alguien ora a otro dios, es decir, si alguien tiene otra religión que no sea la que tú impongas, entonces pues lo metemos a una fosa donde hay leones, y allí que muera. Y le pareció bien a Darío. Pero
¿Qué es lo que pasó? Un día, cuando se da el edicto de que nadie debía orar a ninguna otra deidad excepto a las deidades persas, entonces, ¿saben lo que pasó? Daniel, un jovencito, un joven. Se dice que este joven no pasaba de 25 años, 20, 25 años. Y quiero que vea, por favor. Versículo 10, Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertamente, ¿sí?, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y aquí quiero que subraye esto, como solía hacerlo. O sea, no fue un envalentonamiento, ¿sí? O sea, no fue, pues, ahora para que se les quite. No, él tenía una costumbre, él lo hacía todos los días. Así que no había razón para no seguir haciéndolo. Y no importa que hubiera una prohibición, él tenía que hacerlo. Así que cuando le dijeron esto, él dijo, ¿por qué voy a esconderme? Abrió sus ventanas y se arrodillaba 3 veces al día, sabiendo que iban a pasar los chismosos por allí. Y fueron y se lo dijeron a Darío. Y entonces Darío se pesadumbró porque no pudo echarse para atrás. Habló entonces con Daniel. Y fue el rey le dijo a Daniel, versículo 16, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. O sea, no puedo hacer nada por ti. Si tú sirves a Dios, Él te va a librar. Y Daniel lo metieron al foso de los leones. Pero fue como si le hubieran puesto con un gato de Angora. Se acerca después el rey, pensando que había muerto muy sigilosamente. Y vean lo que pregunta, versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Cuando alguien es radical y tiene raíces y es firme, le reconoce. No tiene que gritar soy. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente. ¿Sirves? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel desde el fondo del pozo le gritó, oh rey, aquí estoy. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que Dios honra a quien le honra a Él. No me avergüenzo del Evangelio. Si usted y yo somos personas con convicciones, esas convicciones nos van a mantener firmes toda la vida, a pesar de todo. Y termino rápido ahora con la segunda cosa. Un radical es el que tiene raíces profundas, tiene convicciones. Pero un fanático es una persona intolerante, irracional y le puedo añadir inmadura. Veamos nada más rápido, de favor. Ya les expliqué lo que significa un fanático, pero quiero que veamos un pasaje de las Escrituras. Vamos por favor allá a Hechos capítulo 7. Esta historia, rápido, es interesante. Es cuando matan o lapidan a Esteban. Toman piedras y lo matan por su fe. Y Esteban había sido tomado por su fe. Le habían dado la oportunidad, entre comillas, de defenderse y de retractarse. Pero él, en vez de retractarse, empieza a hablar de las Escrituras. Empieza a hablarles ante todos estos intolerantes fanáticos. Empieza a decirles, bueno, el Dios de nuestros padres. Y empieza a hablar toda la Escritura. Por eso, lo primero que yo les decía, que una persona radical tiene convicciones firmes. No se las inventa, no es su emoción. Así que Esteban sabe la historia del pueblo de Israel. Y cuando llega a un punto, entonces él entrelaza la vida de Jesús, diciéndoles, bueno, finalmente Jesús desciende de todo esto y ese Jesús es el que ustedes están persiguiendo, no a mí. Y cuando él empieza a hablar de eso, vea por favor la actitud o las características que yo le estoy diciendo de un fanático intolerante. Es esta. 54, versículo 54. Hechos, capítulo 7, versículo 54. Vea, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué hacían?
crujían los dientes. O sea, la idea es algo así, que echaban saliva del enojo, estaban rojos, porque oían algo que no les parecía, y se enfurecían y tronaban los dientes. Javier Zuburi fue un filósofo español en el siglo anterior, él nació en 1800 y tantos. Y él escribió algo interesante. Él dice, el fanatismo es hacer de la propia religión un ídolo. Y esto es interesante, porque un fanático no es una persona que está allá afuera, también lo puede ser. Un fanático no puede ser, no solamente es una persona que es de otra religión. Un fanático lo podemos ser nosotros. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque no tiene convicciones, porque es llevado de aquí para allá, porque sus emociones le mueven, porque de repente alguien le dice una cosa y entonces usted se mueve, de repente algo le inquieta y usted se mueve, no tiene raíces, no tiene convicciones. Así que por eso decía este filósofo, el fanatismo es hacer de la propia religión un ídolo. Un fanático es aquel que va a una iglesia y que dice, es que yo siempre he aprendido esto y a mí me lo enseñaron esto desde que yo era pequeño. Sí, pero a ver, dime, ¿están en las escrituras? No, pero ahí está. Y no le pueden mover las escrituras, nada, aunque se le muestre. Y esa actitud la podemos nosotros imitar. Personas que nos llamemos cristianos, pero que en realidad somos fanáticos, porque no tenemos convicciones. Personas que nos llamamos cristianos, pero solo seguimos tradiciones de las iglesias, de la religión. Y no somos capaces de cambiarla, porque estamos encuadrados, somos cuadraditos. Y vea, por favor, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, versículo 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, fíjense, o sea, la actitud de Esteban. Y entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? No oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo. ¿No se le hace infantil? ¿Inmaduro? O sea, mire, finalmente, les decía, es intolerante y es irracional. Pero también añádale inmadurez. O sea, taparse. ¡Cállate! No oigo. ¿Lo ha escuchado? Sí, a lo mejor con un niño, con una niña. Allí entre los dos discutiendo. Pero ¿sabe qué? Hace unos días yo escuché a dos personas cristianas, entre los dos estaban discutiendo, yo estaba de lejos, y discutiendo uno porque decía, mira, tú me heriste, tú me lastimaste, y le estaba dando la razón. No sé, necesito que tú me pidas perdón. Y la otra persona en su necedad diciendo, no, pues ya Dios me perdonó y no tengo que pedirle perdón a hombre alguno. Pero mira, la Biblia dice que tienes que pedir perdón, etc. Y en un momento dado, cuando la otra persona ya estaba así con que Dios le perdonó, empezó a citar versículos de la Biblia. Y lo hacía así, literal. Yo le vi de lejos y dije, ops. Y empezó a decir, todo puedo en Cristo que me fortalece, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y se chutó como 10 versículos. Y yo dije, ¿esa es la persona madura? Vean lo que estos intolerantes, cuando escucharon a Esteban, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hechos capítulo 7, versículo 57. Podemos seguir hablando sobre esto, pero yo quiero aquí cerrarlo. En una ocasión, Jesús, entre los discípulos hubo intolerantes. En una ocasión, usted lo puede leer allá en Lucas capítulo 9.
Vinieron los discípulos y le dijeron: Jesús, ¿qué crees? Vimos a otros que estaban por allí predicando en tu nombre y estaban echando fuera demonios y sanando enfermos. Pero ¿qué crees? Como no estaban con nosotros, les dijimos que no lo hicieran. ¿Se acuerdan? Buscan en su Biblia. Como no están conmigo. Y Jesús les respondió, les dijo: no, déjenlos, porque el que no es conmigo, contra mí es. Así que déjenlos. Los intolerantes cristianos que nos creemos poseedores, los únicos, que nadie nos puede mover. Dios nos ayude, y especialmente hacia donde yo quiero terminar. Yo quiero que se ponga en pie y podamos orar. Hoy más que nunca, los cristianos, de veras, tenemos que salir del anonimato. Que vean no solo nuestras buenas obras. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. Pero la gente no va a ver nuestras buenas obras estando en casa. Usted puede decirme: es que yo todos los días oro con mis hijos y allí cantamos. O sea, está bien, todo eso es parte de una disciplina cristiana. Pero allá afuera hay un mundo que necesita de Dios. Allá afuera hay gente que necesita conocer a Dios, que piensa diferente a nosotros. Sí, tratémoslos con respeto, pero respondamos con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Hágalo, porque ese es un cristiano. O sea, no que está hacia adentro, no que tiene su vida muy cómoda dentro de, que no le incomoda. Les contaba algo real, y con esto sí ya termino rápido. Hace unos años, cuando Guatemala estaba en un conflicto muy serio con las guerrillas, ocurrió algo que fue real. Fue, creo que en la ciudad de Quetzaltenango. Estando en una reunión como esta, llegaron unas camionetas de guerrilleros, se estacionaron, se pusieron en la parte de atrás, otros de un lado, o sea, de tal manera que nadie podía salir, y con sus metralletas. Unos dos se subieron al estrado donde estaba el pastor predicando, lo callaron, le apuntaron y dijeron lo siguiente: bien, nosotros somos de tal y cual grupo guerrillero. Les damos 10 minutos para que salgan aquellos que no se crean cristianos. Porque si se quedan, van a ver lo que les pasa. Pues ni 10 minutos tardaron. Se quedaron unos cuantos. ¿Y saben quién fue el primero que salió? El pastor. Y por lo tanto, las ovejas oyen su voz y le siguen. Y se quedaron unos cuantos ahí nada más. Y los demás, algunos: no, pues a mí me invitaron, ¿no? Es la primera vez que vengo. Otros: no, pues mi mamá me trae. Otros: no, pues para no tener conflictos con mi señora, pues vengo, ¿no? Y todos tuvieron una razón para salir. Y se quedaron unos cuantos. Cuando terminaron y ya se habían ido, se dice que estos guerrilleros, los que estaban al frente, se quitaron el pasamontañas y les dijeron a las personas poquitas que estaban ahí: les felicitamos, pero queremos decirles que estamos aquí no porque queremos matarles. Queremos cambiar nuestra vida. Pero queríamos saber si el cristianismo que ustedes profesan vale la pena que nosotros lo imitemos. Y por eso ahora queremos entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Nos pueden enseñar? Qué tremendo. Si hoy en este domingo pareciera lo mismo, dígame, ¿cuántos invitados están aquí? ¿Cuántos vienen porque pues es domingo, ¿no? Cierra sus ojos y con sus ojos cerrados. La primera cosa que yo quiero establecer es que, como yo expliqué, es raíz, no emoción. Y lo primero que tiene que haber para que esa raíz crezca es una semilla, y es la semilla del Evangelio. Si alguien hoy viniera por primera ocasión, yo quiero invitarle a que reciba a Jesús en su corazón. No le estoy invitando a que esté con nosotros. Si usted desea, bienvenido. Podemos crecer juntos, ayudarle y llevar
llevar de la mano de Jesús. Lo que yo le estoy invitando es que usted abra su corazón y le entregue su vida a Él. Y Él le dirá lo que tiene que hacer cuando empieza a escudriñar su